Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de biología. Hoy vamos a estudiar, ver, revisar la unidad número 2, la célula como unidad vital, estructura general de la célula eucariota. Como vimos en la clase pasada, la gran división de los grupos en cómo se clasifican los organismos en biología está basado principalmente, la primera gran división basada en el tipo de célula, procariota y eucariota. A su vez, dentro del grupo de los procariotas vamos a encontrar dos dominios, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Y estas diferencias que existen entre los dos dominios están basados en evidencias moleculares de la membrana lipídica y del ARN ribosómico de la subunidad pequeña. Y el otro gran dominio, el dominio eucaria, que se caracteriza porque en su membrana lipídica está compuesto por diéster de acilglicerol y con un ARN de la subunidad pequeña de tipo eucariota. El origen de la célula eucariota en la actualidad se reconocen tres hipótesis. Una es como el núcleo se formó por invaginación de la membrana plasmática y en forma progresiva se originaron también los orgánulos membranosos. Esta propuesta es de Taylor y Dodson. La segunda hipótesis es del origen de las mitocondrias y los cloroplastos que se originaron por endosimbiosis de Lynn-Margulis, y la tercera hipótesis es la presencia de undulipodios, de una estructura 9+2 de los centriolos. Ahora bien, como vimos anteriormente en las clases anteriores, los primeros organismos fueron procariotas anaeróbicos, surgieron en los océanos y fueron células cuyo material genético no estaba rodeado por una membrana nuclear. Estas células probablemente obtenían nutrientes y energía al absorber moléculas orgánicas. Bueno, entonces, imaginemos cómo apareció la célula eucariota, un evento de gran importancia de hace 1500 a 2000 millones de años, lo cual supuso una transición evolutiva muy importante a lo que estaba sucediendo hasta ese momento en el planeta Tierra. En un principio se parte de que una célula procariota pierde la pared celular. Al perderla, esta célula tenía, por supuesto, membrana plasmática y ADN. Al perder la pared celular, la membrana plasmática se empieza a plegar hacia adentro y, como sucede en la mayoría de las bacterias actuales, el ADN en los ancestros de los eucariotas está adherido al interior de la membrana celular, y un pliegue hacia adentro de la membrana cerca del sitio de adherencia del ADN se estrangula y se convierte en un precursor de la membrana nuclear. También por invaginación se estima que se formó el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, existiendo también precursores del citoesqueleto. Luego, de acuerdo a la hipótesis de la endosimbiosis, que propone que la célula eucariota primitiva adquirió los precursores de las mitocondrias y de los cloroplastos por endosimbiosis. Estas células, las precursoras de las mitocondrias y de los cloroplastos, se asociaron a una célula hospedadora para finalmente construir una célula eucariota fotosintética, en este caso, con sistema de endomembrana, mitocondrias y cloroplastos, quedando así la precursora, la célula precursora en este ejemplo, de la célula fotosintética.
Es decir, la teoría de endosimbiosis propone que existe una célula hospedadora que se estima que fue una célula arquea que perdió la pared celular y que las células simbiontes eran en un principio una bacteria púrpura no sulfurosa que evolucionó a mitocondria, es decir, que utilizaba oxígeno como para la combustión, y una cianobacteria que evolucionó a cloroplasto que tenía todos los pigmentos y todo el metabolismo para realizar fotosíntesis. Las evidencias que apoyan la teoría de la endosimbiosis están relacionadas al tamaño y a la forma de estas organelas, del cloroplasto y la mitocondria, que estas organelas presentan una molécula circular de ADN desnudo y ribosomas propios, poseen una doble membrana, una de las membranas sería la de la bacteria que fagocitó, y otra, la de afuera, sería la membrana propia de la célula hospedadora. Estas organelas se dividen por bipartición y tienen una vía de síntesis de proteínas con ARN que, junto con el ADN, en la vía de la síntesis de proteínas. Otra evidencia es que existen organismos en la actualidad con este tipo de relaciones simbióticas y se da, por ejemplo, en el Parameciobiridae con el alga clorela. En la actualidad, la célula eucariota es una célula muy organizada, altamente organizada internamente, que tiene un tamaño entre 10 a 100 micras, ADN rodeado por membrana nuclear, división mitosis, con uso mitótico y un sistema de microtúbulos, sexualidad presente con meiosis y alternancia de fases, de generación haploide-diploide, formas multicelular con un máximo de organización de tejidos, órganos y sistema de órganos, respiración, la mayoría son de formas aeróbicas, existiendo algunos anaerobios, metabolismo de respiración celular con organelas presentes y el flagelo compuesto por 9 más 2 pares de fibras de tubulinas, undilopodios. Fotosíntesis con enzimas en plastos, fotosíntesis siempre oxigénica. Ahora bien, la célula eucariota, nosotros sabemos que los organismos pueden ser autótrofos o heterótrofos. Tenemos célula eucariota animal y célula eucariota vegetal. Dentro de los heterótrofos, además de tener los animales, tenemos el grupo de los hongos. Entonces, las células autotróficas son aquellas que transforman la energía solar en energía química a través del proceso fotosintético. En las células vegetales, este proceso se lleva a cabo en el cloroplasto. Por otra parte, las células heterótrofas son aquellas que no sintetizan su propio alimento, sino que necesitan una fuente externa de energía, tanto como de materiales de construcción de sus propias moléculas. Y aquí tenemos los animales y los hongos. Entonces, dentro de las células vegetales autotróficas se caracterizan porque tienen tanto cloroplastos como mitocondrias. Y dentro de las células heterotróficas, que tenemos a los animales y a los hongos, ambos tienen mitocondrias. Es decir, los tres grupos tienen mitocondrias y solamente cloroplastos tienen las células vegetales. Entonces, todas las células eucariotas tienen membrana plasmática, citoplasma, núcleo rodeado por una membrana nuclear y conteniendo el ADN y el ARN. Dentro del citoplasma están contenidas las organelas, el sistema de endomembrana y el citosol. Como organelas nosotros reconocemos las mitocondrias, los cloroplastos, peroxisomas y todos los plástidos.
Comenzamos por la membrana plasmática. Vamos a describir la membrana plasmática a través de un modelo propuesto por Singer y Nicholson denominado mosaico fluido. La membrana plasmática define la extensión de la célula y establece sus límites. Constituye barreras selectivamente permeables, controla las interacciones de la célula con el medio externo e interviene en las respuestas a señales externas e internas. ¿Cómo está constituida la membrana plasmática? La variedad de lípidos presentes en la membrana es muy amplia, sin embargo, todos poseen una característica común. Son moléculas anfipáticas. Esto significa que sus moléculas contienen una zona hidrofílica o polar y una hidrofóbica o no polar. Los fosfolípidos son los lípidos más abundantes en la membrana plasmática. El colesterol es un esteroide que se encuentra en un alto porcentaje en la membrana plasmática de las células animales. Su concentración varía de un tipo de membrana a otro. El colesterol, al ser también una molécula anfipática, presenta una orientación similar a la de los fosfolípidos. La membrana plasmática también contiene una gran variedad de proteínas. En dos grandes grupos las podemos dividir: las proteínas integrales de membrana, que son estas, las proteínas integrales, y las que están inmersas en la capa fosfolipídica, que pueden estar hacia adentro o hacia afuera, pero no la atraviesan. Existen proteínas transportadoras y de canales, reguladoras del movimiento de iones, que fluyen a través de la membrana plasmática del medio interno hacia el medio externo. Otra de las funciones de la membrana plasmática está relacionada a la comunicación intercelular y al reconocimiento de diversas moléculas como hormonas, virus, anticuerpos que interactúan con ella. En general, esta función se lleva a cabo por las glucoproteínas y glucolípidos que se encuentran en el lado externo, que son estos. Se cree que los glúcidos juegan un papel muy importante en la adhesión entre las células. A esta capa de glucolípidos y glucoproteínas se lo denomina glucocálix. En el caso de las células vegetales, por fuera de la membrana plasmática existe una pared celular. Una pared celular que tiene tres partes fundamentales. Una es la sustancia intercelular o lámina media, que está inmediatamente después de la membrana plasmática. La segunda es la pared primaria y la tercera, en algunos casos, que es la pared secundaria. Anteriormente, la pared celular era considerada meramente una estructura externa e inactiva producida por el protoplasto. Ahora se reconoce que tiene funciones específicas y esenciales en la célula viva, como son la absorción, la transpiración, la translocación, secreción y reacciones de reconocimiento, como en los casos de la germinación de los tubos polínicos y defensa contra bacterias u otros patógenos. Todas las células vegetales tienen pared primaria. Está constituida por celulosa y hemicelulosa, y la pared secundaria está, otro de los componentes que tiene la pared, además de la celulosa y hemicelulosa, es la pectina. Las células de los hongos, que se denominan hifas, tienen una pared que está constituida por quitina. Recordemos que la quitina es un polisacárido. El citoplasma. Por dentro, en la parte interna, el término de citoplasma incluye el citosol, el citoesqueleto y todos los organelos a excepción del núcleo. Junto con el citosol, la porción líquida del citoplasma, los organelos ayudan a formar el citoplasma. Entonces, los organelos no flotan libremente en el citosol, sino que están interconectados.
entre ellos. ¿Y cómo lo hacen? El citoesqueleto es una estructura que mantiene la organización de la célula y permite el movimiento y participa en las modificaciones de la morfología y dirige el tránsito. Es así, a través de esta estructura es como hay una intercomunicación de todas las organelas existentes dentro del citoplasma. ¿Cómo está constituido? Está constituido el citoesqueleto por filamentos intermedios que tienen sostén estructural, forman redes que conectan la membrana plasmática con la membrana nuclear. Esos son los filamentos intermedios, que son estos. Los microtúbulos, que son más grandes, tienen 25 nanómetros, se caracterizan porque tienen una función estructural y participan en el movimiento de las organelas durante la división celular, en el aparato mitótico. Forman componentes de cilios, flagelos y centríolos. Y luego tenemos los filamentos de actina, que tienen esta estructura, sostén estructural también y participan en el movimiento de la célula y sus organelas en la división celular. ¿Cómo están formados estos tres elementos que forman el citoesqueleto? El microfilamento se caracteriza porque está formado por monómeros de actina. Proteína de actina, que tiene una forma helicoidal. El filamento intermedio es una subunidad fibrosa. Está constituido por tetrámeros de proteínas fibrosas, resistentes y duraderas. Están muy desarrollados en aquellas células sometidas a tensión. Y luego tenemos los microtúbulos, que son dímeros de tubulina, alfa y beta tubulina. Cada uno su estructura molecular. Otra estructura es el centríolo. El centríolo que tiene la función de construir el uso mitótico. Se construye y se divide, o sea, se forma el uso mitótico desde los centriolos durante la división de las células animales. Fija y organiza los microtúbulos, pero esta estructura está ausente en las plantas superiores. Los centriolos están formados por microtúbulos dispuestos en 9 tripletes en la periferia del cilindro sin par central. Esta es la distribución de los microtúbulos. Tripletes y no tienen el par central que tienen los flagelos y los cilios. Los cilios y los flagelos son estructuras microtubulares, al igual que los centríolos. Los cilios son proyecciones relativamente cortas que se extienden desde la superficie celular y le proporcionan movimiento a algunos organismos unicelulares y también son utilizados para obtener la materia de las superficies de algunos tejidos. Los flagelos son proyecciones más largas, también formadas por microtúbulos y cubiertas por membrana plasmática. Intervienen en la locomoción celular en algunos organismos unicelulares. Casi todos los cilios y los flagelos tienen la misma estructura interna, 9 pares de microtúbulos fusionados formando un anillo que rodea a otros 2 microtúbulos situados en el centro. En la parte inferior del cilio del flagelo se encuentra el cuerpo basal, formado por microtúbulos dispuestos en 9 tripletes en la periferia del cilindro y sin microtúbulos en el centro. Las células vegetales
se diferencian de las células animales por tener estructuras denominadas plastos, además de, como ya vimos anteriormente, de presentar una pared formada por celulosa y hemicelulosa, y en el caso de una pared secundaria con pectina. Y otra de las diferencias de la célula vegetal es la ausencia de centríolos y de poseer una vacuola muy grande que cumple diversas funciones, que ya veremos más adelante. Entonces, ahora vamos a ver los orgánulos membranosos, típicamente de las células vegetales, y son denominados plastos. Se los clasifica en cloroplastos, feoplastos y rodoplastos, son fotosintéticamente activos, y los cromoplastos y los leucoplastos no son fotosintéticamente activos. En el caso de, vamos a ver, los leucoplastos son plastos rodeados por membrana plasmática, por supuesto, que contienen diversas sustancias de reserva. Por ejemplo, si contienen almidón, son denominados amiloplastos. Los cromoplastos son inactivos fotosintéticamente, sin clorofila, contienen pigmentos rojos como licopenos, carotenoides, xantófilas, y son los responsables de muchos colores de las flores. En el caso de los feoplastos, son plastos fotosintéticamente activos que contienen clorofila junto con otros pigmentos de tipo carotenoides como la fucoxantina. Los cloroplastos contienen una gran cantidad de pigmentos verdes denominados clorofila. Las células que los contienen se encuentran en la parte verde del vegetal. La estructura de un cloroplasto, como dijimos, está formado de acuerdo a la teoría de la endosimbiosis, está formado por una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna que se pliega y forman estas estructuras denominadas granas, un estroma donde se encuentran diversas sustancias y también se encuentran los ribosomas y se encuentra el ADN. Otra de las estructuras membranosas es la mitocondria. Organelas rodeadas también por dos membranas, como ya lo vimos. La interna plegada, que forma las crestas mitocondriales. Se caracteriza porque también la mitocondria se divide por fisión binaria. Contiene ADN circular que codifica algunas proteínas, y el ribosoma es típico, característico, muy similar al de las bacterias. Esta es la estructura de una mitocondria, es un esquema en realidad, y esta es una fotografía, microscopía electrónica. Las crestas mitocondriales y las estructuras internas de la mitocondria. La función que cumple es la de respiración aeróbica, proceso que requiere oxígeno, incluye la mayoría de las reacciones que convierte la energía química presente en ciertos alimentos en ATP. También está relacionada a la muerte programada por apoptosis. Otra de las organelas es la vacuola, como dije anteriormente. En el caso de las vegetales tienen un gran desarrollo, ocupando entre el 90 y el 30% del volumen celular, y contienen enzimas hidrolíticas, almacenan sustancias proteicas, glúcidos, colorantes, desechos. Además tienen un gran porcentaje de agua que regulan los procesos osmóticos. Otra de las funciones en el caso de organismos unicelulares es la de la contracción, vacuolas pulsátiles que regulan precisamente estos fenómenos osmóticos, como en el caso de los protistas, que son hipotónicos respecto del medio donde viven.
el sistema de endomembranas es un complejo de cisternas, túbulos y sacos apilados, revestidos por una membrana lipoproteica con una gran comunicación entre sí, que da una continuidad estructural y funcional a la célula. Está formado por la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y sistemas vesiculares. Divide dos compartimentos: el citosólico, intermembranoso, endoplasmático o luminal, relleno de un fluido de composición similar al hialoplasma, que permite la separación de sistemas enzimáticos, creando barreras de difusión, gradientes iónicos y potenciales de membrana. El retículo endoplasmático, tenemos dos tipos de retículo, el rugoso y el liso. El retículo endoplasmático rugoso es un sistema de cisternas aplanadas con ribosomas adheridos a la membrana por medio de la subunidad mayor a la cara citosólica. Su principal función es la de síntesis de proteína y acumulación y procesamiento de las mismas, y la de añadir carbohidratos en casos específicos. Desempeña, por lo tanto, un papel central en la síntesis y en el ensamblaje de las proteínas. Muchas proteínas que se exportan desde la célula, como las enzimas digestivas, y aquellas destinadas a otros orgánulos, se sintetizan en los ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplasmático. Cada uno de estos ribosomas forma un cierre hermético en la membrana plasmática del retículo endoplasmático. Un canal en él se conecta con un poro del retículo endoplasmático. Los polipéptidos se transportan a través del canal del poro de la membrana hasta la luz del retículo endoplasmático o lumen. En la luz del retículo endoplasmático, las proteínas se ensamblan y se pueden modificar por enzimas que les añaden carbohidratos o lípidos. Otras enzimas de la luz del retículo endoplasmático, llamadas carabinas moleculares, en el retículo endoplasmático catalizan el plegamiento eficaz de las proteínas en su conformación apropiada. Las proteínas que no son procesadas correctamente, por ejemplo, las proteínas que están mal plegadas, son transportadas al citosol y ahí se degradan en los proteosomas. Bueno, el retículo endoplasmático liso está formado por una serie de sacos aplanados de conductos tubuliformes y están carentes de ribosomas. Tiene continuidad con el retículo endoplasmático rugoso y se encarga de la síntesis de lípidos tales como fosfolípidos, glucolípidos, colesterol, ergosterol, y es muy abundante en células secretoras de lípidos, como por ejemplo hormonas sexuales ubicadas en ovarios y testículos, células secretoras de hormonas lipídicas como progesterona, células del hígado secretoras de lipoproteínas a la sangre. Cabe destacar que además las células de nuestro organismo siempre poseen una parte del retículo endoplasmático liso necesario para el reciclado de la propia membrana. Entonces, además de la síntesis de lípidos, como dijimos anteriormente, el retículo endoplasmático liso tiene otra función que es la detoxificación, que es la inactivación y eliminación de compuestos endógenos y exógenos que ingresan al organismo y que tienen que ser eliminados. También otra de las funciones es la glucogenosidad,
genólisis, que es la hidrólisis del glucógeno en las células hepáticas, y otra gran función que cumple el retículo endoplasmático liso es que almacena e interviene en el metabolismo del calcio. El aparato de Golgi, cada saco del complejo de Golgi tiene 3 áreas que se conocen como cara cis y cara trans, o región cis y región trans, la región media y la región media entre ambas. Normalmente la cara cis, la superficie de entrada, se orienta hacia el núcleo y recibe los materiales de las vesículas de transporte procedente del retículo endoplasmático. La cara trans, la superficie cis de salida, se orienta hacia la membrana plasmática, empaqueta moléculas en vesículas y la transporta fuera del aparato de Golgi. Entonces tenemos esta cara cis y la cara trans. El aparato de Golgi entonces está situado entre el núcleo y el polo celular donde se produce la secreción. Se denomina dictiosoma a estructuras polarizadas, cara proximal y cara distal, por eso se denomina dictiosoma. Las funciones que cumple el aparato de Golgi están relacionadas a la circulación de sustancias, biogénesis de membranas, es decir, tanto biogénesis está relacionado porque las proteínas de las membranas plasmáticas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y los lípidos de membrana se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Entonces el Golgi empaqueta y permite la circulación de esas moléculas. Glicosilación de proteínas y lípidos producidos en el retículo endoplasmático y adquieren en el aparato de Golgi su configuración definitiva. Transporte y secreción de proteínas, lípidos. Las vesículas de secreción pueden ir recubiertas de clatrina, endosomas y lisosomas para dar origen a los endosomas o a los lisosomas dependiendo de la sustancia que contengan, de la molécula. Formación de los lisosomas y la participación en la formación de la pared celular y del glicocálix o glucocálix. Esta es una síntesis de todo lo que sucede con un ejemplo particular de cómo desde la síntesis de una proteína, un polipéptido, que se sintetiza en el retículo endoplasmático, se introduce en la luz, es la otra parte del retículo endoplasmático, se añaden azúcares para la formación de una glucoproteína, se forman las vesículas de exportación de transporte hacia el aparato de Golgi, que reciben la cara cis, permiten la modificación necesaria adicionales de otras moléculas en el aparato de Golgi. Las glucoproteínas ya formadas se mueven hasta la cara trans, donde son empaquetadas en vesículas de transporte. Las glucoproteínas son transportadas hasta la membrana plasmática u otros orgánulos donde sea necesario, y el contenido de la vesícula de transporte se libera fuera de la membrana plasmática por exocitosis, por ejemplo. Los lisosomas son vesículas membranosas que se encuentran presentes en la mayoría de los tipos celulares, que contienen alrededor de 50 tipos de enzimas hidrolíticas de un pH 5. La membrana de los lisosomas está protegido contra la acción de estas enzimas.
e intervienen en la digestión intra y extracelular. Esas son sus principales funciones. En la digestión intracelular es de nutrientes y otros materiales incorporados por endocitosis, fagocitosis o pinocitosis. Y extracelular es la digestión cuando se liberan las hidrolasas al medio externo. Dentro de los tipos de lisosomas encontramos los lisosomas primarios, que son orgánulos de almacenamiento que contienen las enzimas provenientes del retículo endoplasmático y del Golgi, donde maduran las proteínas, y no intervienen en los procesos digestivos intracelulares. El lisosoma primario se une a la partícula, ya sea que viene del exterior por endocitosis o por la propia autofagia, que son partículas de organelas, por ejemplo, que son viejas y hay que degradarlas, se unen al lisosoma primario y ahí el lisosoma primario se activa y se forma el lisosoma secundario, y los elementos que van a ser desechados o los denominados cuerpos residuales pueden ser eliminados también por exocitosis. Entonces tenemos dos tipos de lisosomas: el lisosoma primario, que no interviene en los procesos intracelulares, y el secundario, que es el resultado de la unión del primario con una vesícula de endocitosis o de fagocitosis. Entonces, las funciones de los lisosomas es la hidrólisis de macromoléculas como nutrientes, renovación y recambio de componentes celulares, renovación de células y material extracelular, reorganización de tejidos durante la metamorfosis, degradación posparto del útero y la menstruación, acrosoma del espermatozoide y osteoclastos, que son células del tejido óseo, remueven el hueso, o sea, degradan para la renovación de estos tipos de tejidos. Los peroxisomas también son orgánulos membranosos. En los vegetales se denominan glioxisomas y contienen una matriz granular y un cuerpo denso en posición central. Se originan a partir del retículo endoplasmático rugoso. Contienen 4 tipos de enzimas y lo más importante de recordar es que son enzimas oxidativas. En este caso pueden estar relacionadas al metabolismo del agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y junto con la mitocondria son los principales orgánulos que utilizan mucho oxígeno. Los peroxisomas contienen catalasas y oxidasas que están relacionados a la detoxificación celular mediante oxidaciones. Específicamente, el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, por acción de las catalasas, se degrada a agua más oxígeno. Además, las funciones de los peroxisomas: intervenir en el metabolismo del agua oxigenada, que es un metabolismo residual, metabolismo de las purinas, detoxificación en el riñón e hígado, produce la eliminación de alcohol y formación de acetaldehídos. Peroxisomas especializados, en el caso de los vegetales, denominados glioxisomas, que intervienen en el metabolismo de los triacilglicéridos, denominado ciclo glioxílico, en el cual se produce la degradación de las grasas a azúcares. Estas enzimas están en los glioxisomas de los vegetales y no están presentes en las células animales, ya que las células animales no pueden convertir los ácidos grasos en azúcares. Hasta aquí hemos llegado con todas las organelas membranosas, el sistema de endomembranas, las características particulares que tienen las células vegetales respecto de las animales, y otro de las estructuras que nosotros podemos encontrar en el citoplasma, así como en los cloroplastos y en las mitocondrias, son los ribosomas. Los ribosomas eucariotas solamente se encuentran en el citoplasma.
pueden estar formando parte del retículo endoplasmático rugoso, o pueden estar formando parte de los ribosomas en el citoplasma solos, o pueden estar están unidos, formando los poliribosomas, y están unidos a través del ARN. Mensajero. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un ribosoma procariota y eucariota? Eso ya lo habíamos dicho, depende del tamaño. En el caso de los ribosomas eucariotas son pequeñas partículas compuestas de ARN ribosomal y de proteínas que se encargan de la síntesis de proteínas, y se ven en el microscopio electrónico como gránulos oscuros que pueden estar en el citoplasma, como ya dijimos, o formando parte de los poliribosomas. Están formados por dos subunidades, una subunidad mayor de 60S y una subunidad menor de 40S. El núcleo celular es un corpúsculo muy restringente que se observa en todas las células eucariotas, generalmente de forma esférica y en número de 1. Algunas células tienen más de 1. Es el ente que alberga toda la información genética de la célula y está constituido por diferentes partes. Entonces el núcleo está formado por una envoltura nuclear, es una estructura formada por dos unidades de membrana unidas a nivel de los poros nucleares, que le da continuidad con el retículo endoplasmático grueso. Posee los poros que regulan el pasaje entre el núcleo y el citoplasma. El nucleolo, que se encarga de los nucleolos de la síntesis del ARN ribosómico y el ensamblaje de los ribosomas. La cromatina, que está formado por ADN asociado a proteínas, tanto estructurales histónicas como proteínas reguladoras. La cromatina es invisible durante la interfase celular, y la cromatina, cuya función es el empaquetamiento, plegamiento del ADN, funciones regulatorias de la transcripción genética, y los cromosomas es el estado condensado de la cromatina, superenrollado, visible, en forma de estructuras cilíndricas cuando la célula se divide, tanto en mitosis como en meiosis, y por supuesto contiene el ADN para la información genética. El núcleo tiene funciones tales como almacenar la información genética en el ADN, recuperar la información almacenada en el ADN en la forma de ARN, y ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través del producto de expresión de los genes, que son las proteínas. Cuando una célula se divide, la información almacenada en el ADN debe duplicarse y pasar intacta a las células hijas. El ADN tiene la capacidad única de hacer una copia exacta de sí misma mediante el proceso denominado replicación. Las moléculas de ADN están formadas por secuencias de nucleótidos llamados genes, que contienen la instrucción codificada químicamente para producir las proteínas que necesita la célula. El núcleo controla la síntesis de proteínas transcribiendo su información en moléculas de ARN mensajero. El ARN mensajero se mueve al citoplasma, donde se fabrican las proteínas. El ADN se asocia con el ARN y con ciertas proteínas, formando un complejo conocido como cromatina. Este complejo aparece como una red de gránulos y hebras en las células que no están divididas. Aunque la cromatina parece desorganizada, no lo está, debido a que las moléculas de ADN son extremadamente largas y delgadas. Deben empaquetarse dentro del núcleo de una forma muy regular como para formar los cromosomas. En las células divididas, los cromosomas se hacen visibles como estructuras filamentosas diferenciadas.
La mayoría de los núcleos tienen una o más estructuras compactas llamadas nucleolos. El nucleolo, que no está rodeado de membrana, normalmente se tiñe de manera diferente que la cromatina circundante. Cada nucleolo contiene un organizador nucleolar constituido por regiones cromosómicas que contienen instrucciones para sintetizar el tipo de ARN de los ribosomas. Este ARN ribosómico se sintetiza en el nucleolo. Las proteínas necesarias para formar los ribosomas se sintetizan en el citoplasma y se incorporan al nucleolo. Entonces, el ARN ribosómico y las proteínas ensambladas para organizar las subunidades ribosómicas que luego abandonan el núcleo a través de los poros nucleolares. Hasta aquí hemos llegado en esta unidad. Esta es la bibliografía recomendada.